Tremendo escándalo se acaba de poner en la mesa. Algo acaba de romperse dentro del poder ucraniano y esta vez no ha sido Rusia quien ha lanzado el golpe. Ha sido un antiguo miembro del gobierno de Zelensky. El exministro de Defensa ucraniano Mikhailo Fedorov ha lanzado una declaración que amenaza con convertirse en uno de los mayores terremotos políticos desde el comienzo de la invasión rusa. Ucrania debe encontrar una manera de celebrar elecciones incluso si la guerra continúa. Pero eso no es lo más explosivo. Lo verdaderamente incómodo para Zelensky es lo que Fedorov ha dicho sobre el funcionamiento del Estado. Corrupción, falta de transparencia, decisiones bloqueadas durante meses, nombramientos basados, según él, más en la lealtad personal que en la competencia. Y una frase que golpea directamente al corazón del problema. Ucrania no puede permitir que Rusia decida cuándo los ucranianos pueden volver a elegir a su gobierno. La declaración llega apenas unas semanas después de que Fedorov fuera destituido como ministro de Defensa. Y por eso en Kiev muchos están interpretando sus palabras no solamente como un debate institucional, también como el nacimiento de un nuevo rival político. Fedorov tiene apenas 35 años y había ganado una considerable popularidad durante su etapa al frente del Ministerio de Defensa. Su salida del gobierno ocurrida en julio provocó además protestas en Kiev. Ahora ha reaparecido públicamente con un discurso de más de 9 minutos que puede cambiar por completo su posición política. Porque Fedorov no ha pedido simplemente una reforma, ha puesto sobre la mesa una pregunta que Zelensky lleva años evitando responder con una fecha concreta. ¿Cuándo podrán volver los ucranianos a votar? La respuesta jurídica actual es complicada. Ucrania mantiene la ley marcial desde el comienzo de la invasión a gran escala rusa en el 2022 y la legislación vigente impide celebrar elecciones nacionales mientras permanezca en vigor. Zelensky ha defendido esa posición argumentando que organizar unas elecciones en plena guerra plantea problemas prácticamente imposibles de resolver. Millones de ucranianos se encuentran fuera del país, otros viven en territorios ocupados por Rusia, cientos de miles de militares están desplegados en el frente, y garantizar que todos puedan votar de manera segura y legítima sería una operación extremadamente compleja y peligrosa. Pero Fedorov ha decidido darle la vuelta al argumento. Dice en esencia que la dificultad no puede convertirse en una excusa permanente, y ahí es donde comienza el verdadero escándalo. Porque si la guerra dura otro año, 2 o incluso más, ¿puede una democracia permanecer indefinidamente sin elecciones? Fedorov sostiene que no, y lo plantea de una manera especialmente peligrosa para el poder de Zelensky. No dice que Ucrania deba esperar a que termine la guerra. Dice que debe encontrar un mecanismo legal seguro y realista para recuperar plenamente el proceso democrático incluso durante una guerra prolongada. Es una propuesta explosiva, pero todavía más explosivo es el momento en el que ha decidido hacerla, porque Fedorov acaba de abandonar el gobierno y eso hace inevitable una pregunta. ¿Está defendiendo una convicción democrática o está preparando su propia entrada en la carrera por el poder? Él no ha anunciado directamente que vaya a presentarse a unas elecciones presidenciales, pero el contexto resulta imposible de ignorar. Encuestas dicen que lo han situado como una figura con potencial para competir seriamente contra Zelensky en un eventual escenario electoral. Y después de su destitución, su discurso ha pasado de hablar sobre defensa y tecnología militar a cuestionar directamente la forma en que funciona el Estado. Eso cambia completamente la naturaleza del conflicto. Ya no estamos solamente hablando ante un antiguo ministro criticando a su antiguo jefe. Estamos ante una posible fractura dentro del poder ucraniano. Y además ocurre en el peor momento posible, porque Ucrania sigue enfrentándose a Rusia. Putin continúa intentando destruir la capacidad militar, económica y energética del país. Y precisamente por eso, cualquier división política dentro de Ucrania puede convertirse en una oportunidad para Moscú. Pero aquí aparece una paradoja. Fedorov argumenta que precisamente por estar luchando contra Putin, Ucrania debe demostrar que sigue siendo una democracia. Su razonamiento es contundente. Si Rusia consigue que la guerra se prolongue indefinidamente y como consecuencia los ucranianos pierden indefinidamente la posibilidad de elegir a sus dirigentes, entonces Moscú habría conseguido afectar también a la estructura política del país que intenta destruir. En otras palabras,
Putin no debería tener derecho a decidir cuándo Ucrania puede celebrar elecciones. Y esa idea es extremadamente difícil de ignorar. Pero también existe el argumento contrario. Una campaña electoral durante una guerra podría convertirse en un objetivo perfecto para la interferencia rusa. Moscú podría intentar manipular información, dividir a la sociedad, atacar infraestructuras electorales o incluso utilizar la propia campaña para profundizar las divisiones existentes. Además, ¿cómo se votaría en una ciudad bajo ocupación? ¿Cómo votarían los soldados desplegados en las trincheras? ¿Cómo participarían los millones de refugiados que viven fuera de Ucrania? ¿Y cómo se garantizaría que una persona pueda votar libremente mientras las bombas rusas siguen cayendo sobre su país? No son excusas menores, son problemas reales. Y precisamente por eso Fedorov no está diciendo que haya que convocar elecciones mañana. Está pidiendo encontrar un mecanismo para hacerlas posibles. Pero mientras este debate crece, aparece otro elemento todavía más delicado: la corrupción. Fedorov ha acusado al sistema político ucraniano de sufrir una crisis de gobernabilidad y ha denunciado que durante la guerra la corrupción adquiere una gravedad todavía mayor porque puede afectar directamente al esfuerzo militar. También ha criticado una cultura política en la que, según él, la lealtad al sistema puede terminar siendo más importante que la capacidad profesional. Y aquí el problema para Zelensky es evidente, porque Ucrania no solamente está luchando contra Rusia en el campo de batalla, también necesita convencer a su propia población de que el Estado que está defendiendo merece su confianza. Y esta confianza es precisamente lo que los escándalos de corrupción pueden erosionar. De hecho, la presión política llega mientras el gobierno ucraniano afronta nuevas investigaciones y turbulencias internas. Este mismo miércoles, Zelensky destituyó a su vicejefa de gabinete, Irina Mudra, en medio de una investigación relacionada con un caso de blanqueo de dinero, aunque ella no ha sido oficialmente acusada. El momento, por tanto, no podría ser más incómodo. Un antiguo ministro acusa al sistema de falta de transparencia, habla de corrupción, exige recuperar el proceso democrático y al mismo tiempo nuevas investigaciones alcanzan a personas situadas en las estructuras superiores del poder. Todo esto crea una imagen extremadamente peligrosa para Zelensky, la de un gobierno que necesita mantener la unidad mientras empieza a enfrentarse a una oposición interna mucho más visible. Pero hay algo que no podemos perder de vista en este caso. La existencia de este conflicto político también demuestra una diferencia fundamental entre Ucrania y la Rusia de Putin. En Ucrania, un antiguo miembro del gobierno puede salir públicamente y cuestionar al presidente, puede denunciar problemas de corrupción, puede pedir elecciones, puede intentar convertir su popularidad en una alternativa política. En la Rusia de Putin el espacio para una oposición real y completamente es incomparablemente más reducido y prácticamente imposible. Y precisamente por eso el debate ucraniano, por incómodo que resulte, también es una prueba de lo que Ucrania está intentando defender. El problema es que una democracia en guerra tiene que hacer algo extraordinariamente difícil. Tiene que protegerse de su enemigo sin destruir las libertades que están intentando proteger. Y Putin está esperando precisamente que Ucrania falle en esa prueba. Rusia quiere demostrar que el modelo democrático ucraniano es débil, que la corrupción lo corroe, que sus instituciones son incapaces de funcionar bajo presión, que la guerra termina concentrando demasiado poder y que al final Ucrania se parece más a aquello contra lo que dice luchar. Por eso el debate provocado el día de hoy por Fedorov puede ser peligroso, pero también puede ser necesario, porque ignorar las dudas sobre la corrupción no las hace desaparecer, y silenciar el debate sobre el futuro político de Ucrania tampoco resuelve el problema. La cuestión ahora es cómo encontrar un equilibrio entre dos necesidades que parecen enfrentadas: defender al país mientras dure la guerra y garantizar que el poder político siga teniendo que responder ante los ciudadanos. Fedorov ha abierto esa puerta y será muy difícil volver a cerrarla, porque ahora Zelensky tiene delante una pregunta que ya no procede únicamente de Washington, ni de Moscú, ni de periodistas extranjeros. Procede desde dentro de su propio antiguo gobierno. ¿Puede Ucrania seguir siendo una democracia plena mientras lucha por sobrevivir? Y si la respuesta es sí, entonces tendrá que demostrarlo, no cuando Putin decida terminar la guerra, no cuando Moscú lo permita y tampoco cuando resulte políticamente cómodo, sino cuando Ucrania sea capaz de construir un sistema electoral que permita a sus ciudadanos decidir libremente quién debe gobernarlos.
porque esa es precisamente la paradoja de Putin, en este caso que él ha creado. Rusia invadió Ucrania para destruir su soberanía y ahora, mientras la guerra continúa, Ucrania tiene que demostrar que ni siquiera una invasión puede arrebatarle el derecho a decidir su propio futuro. El escándalo que hoy sacude a Zelensky puede terminar siendo una crisis, puede convertirse en una lucha por el poder, puede beneficiar a sus rivales, pero también puede convertirse en algo mucho más importante, una prueba de que Ucrania no está luchando solamente para expulsar al ejército ruso de su territorio. Está luchando para decidir por sí misma qué país quiere ser cuando esta guerra termine. Y esa decisión precisamente no debería pertenecer ni a Putin, ni a Zelensky, ni a Fedorov. Debería pertenecer a los ucranianos. Bueno, señores, tremendo escándalo el de este miércoles. Yo, sinceramente, a mí el discurso de Fedorov no me parece nada de lo normal, porque bueno, él pues está en contra de la corrupción, de que la gente esté aferrada al poder y todo esto maravilloso, que las elecciones y todo estupendo. Pero esto ahora, esta cuestión la trae ahora que lo han echado del poder, y entonces ahora, como no tiene cargo, ahora ¿qué quiere? ¿Meterse en la política? Porque claro, a mí me hubiese gustado que esto lo hubiera dicho él estando en el gobierno. Entonces, claro, cuando tú formas parte de ese engranaje, estás callado y nadie pasa nada. Todo es legítimo. Entonces, cuando te sacan, entonces ya empiezas a cuestionar la corrupción, lo esto, lo otro, lo de más allá. Entonces a mí me parece muy bien el discurso, que ese discurso lo podía haber hecho cuando él estaba en el poder, no cuando ha salido, ¿eh? Ahora ya, como ya no formo parte del sistema, pues ahora voy a cuestionar el tema de la corrupción, las elecciones, el que están aferrados al poder, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ¿qué pensáis vosotros? ¿Pensáis que el gobierno de Zelensky va a estar eternamente en el poder o tendrán que poner algún punto y aparte? ¿O pensáis que Fedorov ahora está buscando un oportunismo porque considera que puede desafiar a Zelensky? Muchísimas gracias, voy a leer vuestros comentarios, dejen sus likes, apoyen al canal y nos vemos en el próximo vídeo.